Muchas gracias, muy buenas tardes a todos y todas. Los temas planteados en esta oportunidad es distocia del parto. Y habíamos revisado en la primera sesión distocias ocasionadas por el feto y distocias pélvicas. Pero debemos de recordar que para que un parto se dé en forma armoniosa, tiene que participar también una adecuada dinámica uterina. Si se presentaran distocias fetales, la mayoría de las veces no puede corregirse, lo que tiene que hacer es diagnosticarse y tomar la decisión, que si no se va a dar el parto vaginal, tendría que ser vía alta. Lo mismo ocurre con la pelvis. Hecho el diagnóstico de una pelvis estrecha, el embarazo debe terminar por vía alta. Es diferente manejar un trabajo de parto que durante el mismo hagamos el diagnóstico de desproporción cefalopélvica, que es diferente a estrechez pélvica. Estaría pendiente revisar la dinámica uterina, que sí tiene que ser diagnosticada si hay patologías o es inadecuada, corregirla y determinar si el parto se va a dar por vía vaginal o por vía alta. Pero para poder precisar parto distóxico o trabajo de parto disfuncional, como sinónimos tenemos el trabajo de parto disfuncional, progresión anormal del trabajo de parto, mal parto, parto anormal, parto difícil. En la práctica, lo que observamos es una desviación de las diferentes fases del trabajo de parto. Y tenemos un instrumento que nos ayuda a poder darnos cuenta que el parto es muy lento o se ha detenido, que es el partograma. Es diferente a un parto eutóxico, un parto normal, un parto armonioso, un parto natural, donde no hay intervención de la mano del profesional, no hay la aplicación de ningún fármaco, ni necesitamos dilatar forzadamente ni de romper membranas. Pero cuando este trabajo de parto está demorando o está estacionado, ahí sí tenemos que realizar un parto conducido. Entonces, como parto distóxico, tenemos que reconocer es aquel en el que se da alguna situación o complicación que requiere intervención médica a través de medicación, de maniobras o cirugía a fin de que el nacimiento se produzca sin riesgos. Entonces, ya a través de los años se ha estudiado cuál es la evolución de la dilatación, del periodo expulsivo, del alumbramiento en miles de mujeres parturientas. Y hay una diferencia entre las nulíparas y las multíparas. Pero para recordar estas fases del trabajo de parto, tenemos una fase latente que va desde que nosotros identificamos que ya inicia la dilatación. Luego viene una fase activa, donde el periodo es mucho más corto y podemos incluso ya nosotros predecir cuánto va a demorar esta segunda parte, que llega a la dilatación completa con 10 centímetros, siguiendo luego la expulsión, el nacimiento del bebé, que dependiendo si es nulípara o multípara, también el tiempo es diferenciado. Posteriormente, la expulsión de la placenta, que cuando hemos venido trabajando con alumbramiento espontáneo, podíamos esperar máximo 30 minutos, con alumbramiento dirigido, con el uso de la oxitocina, máximo 15 minutos, generalmente en el expulsivo, perdón, en el alumbramiento dirigido, la placenta es retirada en 3 o 5 minutos. Más allá de estos periodos, considérese patológico y estamos hablando de una retención placentaria. Pero es muy importante, y algunos especialistas incluso lo consideran como un cuarto periodo del parto, son las 2 primeras horas en el puerperio inmediato, donde tiene que haber una vigilancia estricta de la involución, de la contracción uterina y observar si es que se presenta hemorragia puerperal. Entonces, ya hace muchos años es Friedman que a través de unas curvas señala cómo es la progresión del trabajo de parto en las mujeres y observa curvas simoideas, curvas que debería de seguir a una mujer en un trabajo de parto ideal. Entonces, dentro de esto, en el caso de la nulípara, planteaba una curva de dilatación y de descenso en relación con el tiempo. La curva roja que observamos, ¿no?, es el progreso de la dilatación. Vamos a ver que la dilatación es en centímetros y abajo tenemos el tiempo en horas.
En promedio, la mujer nulípara realiza su fase latente en aproximadamente 9 horas, 9 a 10 horas, para a partir de ahí empezar una fase activa. Y la fase activa, actualmente, según la OMS, tanto para nulíparas como multíparas, el progreso debe de ser 1 cm por hora. Aproximadamente, nulíparas o multíparas podrían demorar 6 horas en toda su fase activa. Es cierto que las nulíparas pueden hacerlo en menor tiempo posible. Pero miren, tenemos esta curva que va incrementándose en dilatación en la fase latente, y cuando ya se ingresa a la fase activa a partir de los 4 centímetros, esta curva cambia. Es como una S alargada, tiene una forma simoidea. Y esta parte de la curva, que es la fase activa, tiene un momento de aceleración donde rápidamente puede pasar de 4 a 6 centímetros, una curva de pendiente máxima rápidamente puede ir de 6 a 9 centímetros y tiene una curva de desaceleración. A partir de 9 podría demorar 2, incluso 3 horas para completar la dilatación. Es ahí en donde a veces nos gana de repente el apuro de querer ya completar y sacar a la mujer de ese proceso que muchas veces es doloroso, y tratamos de ayudar, a veces con maniobras, tratando de borrar ese centímetro que falta, empujando el cervix, pero en realidad no es necesario. La mujer debe permanecer hasta lograr espontáneamente borrar totalmente el cuello. Muchas veces al intentar ayudar, entre comillas, lo que hacemos es edematizar el cuello, provocar desgarros, ¿no? Tanto cervicales como vaginales, ¿no? Hay que reconocer entonces que a partir de los 9 centímetros se puede hacer un poco más lento el proceso, ¿no? Y luego de ahí viene recién el descenso profundo que debe hacer la cabeza fetal dentro del canal pélvico. Y este descenso tiene que ser también con los pujos espontáneos de la mamá. Muchas veces le decía el equipo, ¿no? El equipo que atiende, puede estar el médico, la obstetra, muchas veces residentes, ¿no? Alumnos, con el afán ya de sacar a la paciente de una vez, apenas completa dilatación, la pasan a sala de partos. Y si es una nulípara, la señora va a demorar el descenso, va a demorar la rotación interna, y estando en sala de partos, ya no es el mismo ánimo que si estuviera en su cama de dilatación. En sala de partos todo es activo. Están que le animan a la mujer, señora puje, respire, puje, siga pujando, se manipula más, se estresa más la mujer, se estresa más el equipo. Sobre todo en la nulípara, tenemos que tener mucha paciencia, y la mujer no puede estar pues 1 o 2 horas pujando. Los pujos espontáneos que ella tiene los debe de hacer todavía en su cama de dilatación, y pasar a proceder ya a la sala o a la camilla de partos cuando incluso nosotros observamos ya la cabecita fetal, el cabello fetal, ¿no? A fin de poder realizar la episiotomía si es que es necesario y proceder al periodo expulsivo. Los pujos entonces dirigidos que hacemos a la mamá y que le decimos, señora, tome aire profundo, retenga el aire y luego respire, no va a ser 1 hora o 2. Sin embargo, consideramos que la nulípara podría demorar su periodo expulsivo hasta 2 horas, la multípara 1 hora, pero no significa que la mujer va a estar 1 o 2 horas pujando. Va a pasar ese periodo, gran parte de ese periodo de tiempo considerado expulsivo, pero con los pujos espontáneos. En el caso de la multípara, es mucho más corto. Tenemos en promedio que la señora avance su fase latente 6 o 7 horas, termina la fase latente, empieza la fase activa, que es mucho más corto, aquí aproximadamente son 4 horas, luego viene el segundo periodo, que es el expulsivo, que es más corto también que la nulípara, máximo ha sido considerado 1 hora, y la curva también mantiene esa forma simoidea, de una aceleración, una pendiente máxima y posteriormente una desaceleración. Entonces, la curva, tanto de dilatación como de descenso, son diferentes en la nulípara y en la multípara. La multípara dilata más rápido que la nulípara. En la multípara puede haber un descenso también mucho más rápido que en la nulípara.
una desviación ya en cuanto al tiempo del trabajo de parto en la primera fase, que es la fase latente, se considera fase latente prolongada. En la curva roja observamos una fase latente normal, esto es de una nulípara, aproximadamente 7 a 8 horas, luego viene esta aceleración, la pendiente máxima y la desaceleración. Pero si esta mujer, miren ustedes, llega 10 horas, 15 horas, 20 horas, pasa las 20 horas y todavía se mantiene en fase latente, considérese ya una desviación del trabajo de parto y esto se denomina fase latente prolongada, que posteriormente de ello, ya con el parto conducido, con oxitocina o algunas otras maniobras, podríamos llevarla a un parto vaginal si es posible, pero hay situaciones en las que no. Entonces, sobre todo pasa en la nulípara cuando llega la emergencia en pródromos, ¿no? Si es que no hay factores de riesgo, en pródromos no se hospitaliza y le decimos a esta señora que regrese en 6 horas para ser reevaluada. La señora regresa y está con dilatación 1 centímetro. Todavía no la hospitalizan, señora retorne. Y en ese señora retorne pueden pasar 2 o 3 evaluaciones. Si es que la señora ya ha pasado de 20 horas y se mantiene todavía en fase latente, ya no debe regresar a casa. Este diagnóstico de fase latente prolongada ya indica que la paciente debe de ser hospitalizada para evaluar bien todo el proceso de parto y hacer un parto conducido, si es que así lo amerite. Entonces, el criterio diagnóstico para considerar una fase latente prolongada es en las nulíparas mayor o 20 horas y en las multíparas mayor a 14 horas, mayor o igual a 14 horas. Podría tratarse de un falso trabajo de parto. De repente la señora tiene dinámica, pero no tiene dilatación, ¿no? Y de repente estamos asumiendo que ya empezó a dilatar. En cada tacto vaginal, con el intento nosotros de ubicar bien el cuello, medir el cuello, es posible que estemos manipulando mucho y logramos entreabrir el cuello uterino y estamos considerando dilatación sin serlo. Puede haber inmadurez cervical, puede haber una hipodinamia uterina primaria o causas desconocidas. Ante una fase latente prolongada, ya sea nulípara o multípara, hacer una adecuada valoración clínica, determinar bien la edad gestacional, el ponderado fetal, la talla de la mamá, la altura de presentación, evaluar bien a la madre y al feto. Y si consideramos que esta mujer no tiene ninguna contraindicación para poder conducirla, se tendría que estimular con oxitocina al 1%. Esta fase latente prolongada no debería de aumentar el número de cesáreas. Fase latente prolongada no es una indicación de cesárea, es una indicación de que hay que corregir este proceso. No debe de incrementar la morbimortalidad perinatal. Otra desviación del proceso de parto en el tiempo es la fase activa retardada. Les decía que para la OMS la fase activa en la mujer en promedio, todas deberían de progresar 1 centímetro por hora. Antes mencionábamos, ¿no?, que la nulípara puede progresar 1.2 centímetros por hora y la multípara 1.5 centímetros por hora. La OMS lo regulariza todo a 1 centímetro por hora. Sin embargo, si nosotros en el partograma hemos observado que la señora está demorando más de lo que debería ser el parto ideal, considérese fase activa retardada. Lo ideal es que esta mujer, miren, sigue en la curva roja, en su fase activa, y no lo hace, ¿no? Prolonga hacia la derecha, demorando más o retrasando más. Tiene que identificarse ya en el partograma cuándo en realidad está retrasándose esa fase activa para ser corregido. ¿Podría nacer vía vaginal? Si es que no hay ninguna obstrucción con el uso de oxitocina, ¿no? Pero se tiene que tomar la decisión en qué momento vamos a hacer la conducción. Criterio diagnóstico entonces para fase activa retardada, ¿no? Les decía el retraso de la fase activa, se había considerado la velocidad de dilatación mayor 1.2 centímetros por hora en nulíparas y en multíparas mayor de 1.5, recordando que para OMS es mayor a 1 centímetro por hora para todas. ¿Por qué la gestante puede hacer una fase activa lenta?
es posible que exista desproporción cefalopélvica. No estamos hablando de estrechez pélvica. La estrechez pélvica tendría que haber sido diagnosticada antes del parto, sino una pelvis adecuada, pero con un feto grande que no se ha ponderado adecuadamente, quizás macrosómico, o hay deflexión de la cabeza fetal. Ya hemos revisado que en una deflexión de segundo grado el diámetro que ofrece es mucho más grande que los diámetros pélvicos, 13.5, y no podría salir. Anomalías en la estática fetal, cómo se coloca la cabeza fetal. ¿Qué debemos hacer si vemos que está lento el proceso? Valoración clínica, cómo va la dinámica, cuál es el ponderado, reevaluemos la pelvis, monitoreo materno-fetal. Si consideramos que no hay contraindicación para un parto vaginal, aquí tenemos que conducir el parto, realizar amniotomía, no con feto flotante, ojalá no en feto en -3, debería por lo menos estar la cabeza fetal, altura de presentación en -2, en -1, y estimular con oxitocina. Si durante el proceso de la estimulación, de la conducción con oxitocina, encontramos signos de desproporción cefalopélvica, que son muchos, que no haya dilatación, que haya edematización del cuello, que haya cabalgamiento de los parietales, el anillo de Van, el líquido meconial, se tendría que suspender todo y pasar a la vía alta. Acá sí hay un aumento moderado de la incidencia de cesárea y de la mortalidad perinatal si no corregimos a tiempo y si no diagnosticamos a tiempo que ya se trata de un parto obstruido, que estamos ante una desproporción cefalopélvica. Cuando se detiene la dilatación, hablamos de dilatación estacionaria. En la curva roja, amarilla y luego roja observamos cuál es el camino que debe seguir esta dilatación hasta completar. Pero esta mujer ingresó a fase activa y se quedó con 6 centímetros y se ha mantenido varias horas con 6 centímetros. En el partograma vemos una desviación de la curva de la dilatación hacia la derecha, ¿no? Ya patológico. Para que el término dilatación estacionaria sea una indicación de cesárea, primero tendríamos que haber mejorado la dinámica. Mejorando la dinámica, un par de horas de goteo de oxitocina, si no hay progreso en dilatación, ya es el diagnóstico establecido y es una indicación para la vía alta. Criterio diagnóstico para la detención secundaria de la dilatación: ausencia de progreso de la dilatación en un tiempo mayor a 2 horas. ¿A qué se puede deber? Desproporción cefalopélvica, anomalías de la estática fetal, valoración clínica, monitoreo materno-fetal. Si hay signos de DCP, programar para cesárea. Si no hay signos de DCP, estimular con oxitocina durante 2 horas. Si no progresa, es indicación de cesárea. Sí nos aumenta la incidencia de cesáreas y de mortalidad perinatal. Si demoramos en el manejo, en la conducción, demoramos en hacer el diagnóstico y tomar la decisión. La desaceleración prolongada. 100 milíparas para que vaya de 9 a 10 a completar dilatación, mayor de 3 horas, y la multípara mayor de 1 hora. Entonces, lo que habíamos revisado ya en la sesión anterior era distocias a raíz del feto, alteraciones en situación, en presentación, tanto las deflexiones de la cabeza fetal, y habíamos revisado algo de pelvis también, ¿no? Está pendiente revisar la potencia, que lo vamos a hacer ahora, la dinámica uterina. Pero les decía que estos 3 elementos del parto, factores del parto, deben llevar al parto vaginal si es que hay armonía entre ellos. Hacemos un diagnóstico de pelvis y es adecuada, va para chance vaginal. Hacemos una evaluación del producto. Si tiene un ponderado adecuado, compatible con la pelvis, va para chance vaginal. Si no, pelvis estrecha o feto macrosómico es una indicación necesaria previo al parto. En cambio, la potencia tiene que ser valorada en pleno proceso de parto. Y esta potencia puede ser modificada si es que hay hipodinamia. Pues esto se ve reflejado en el partograma, que es un instrumento perinatal muy útil que registramos
paralelamente a la evaluación que hacemos a la gestante en trabajo de parto. Cada evaluación que se haga tiene que ser registrada, y ahí vamos a observar en realidad el progreso y el éxito, ¿no?, del proceso de parto. Un instrumento tecnológico perinatal, tablas y gráficas sobre las condiciones de la madre y el producto, basado en los cervicogramas de Friedman y desarrollado hace muchos años. Sin embargo, a través de los tiempos ha sido actualizado o ha sido modificado. Actualmente trabajamos todavía con un partograma modificado por la OMS. Que tiene limitaciones el partograma, sí las tiene. La exploración cervical es variable entre observadores, y eso sucede. Y a veces, cuando hay problemas médico-legales, sale a la vista. Cuando un profesional, obstetra o médico, hace una evaluación y dice está con 6 centímetros y la ingresa con 6 centímetros y registra en el partograma 6 centímetros, pasa a centro obstétrico y en centro obstétrico el profesional dice para mí tiene 4. Y en el partograma jamás se puede retroceder de 6 a 4. La dilatación no puede retroceder. Ninguno de los dos da su brazo a torcer. Y dicen, para mí es 4, para mí es 6. Y se queda así. Si hay problemas médico-legales, los peritos observan esto, ¿no? Está bien, puede haber cierta diferencia, ¿no? De repente subjetiva al poder hacer la evaluación de una paciente, pero hay que ajustar nuestro diagnóstico para no tener estas dificultades. Si no evaluamos de acuerdo a lo establecido cada 2 o 3 horas, el trazo ya no nos va a ayudar. Requiere de un protocolo de manejo a seguir, es cierto. El partograma es un instrumento de registro, pero el partograma no habla, no dice qué decir. Uno lo observa y tiene que interpretar. Debemos de tener un juicio clínico en base a lo protocolizado. En su forma original, asume que la fase activa inicia a los 4 centímetros, y es a partir de los 4 centímetros que hacemos el primer registro. No se registra con 2 ni con 3, y a partir de los 4, la paciente debe seguir un parto ideal. En este parto ideal, la dilatación, el progreso de la dilatación, tanto para nulíparas como multíparas, es 1 centímetro por hora en el progreso. El partograma nos permite evaluar el progreso del trabajo de parto con un vistazo. Si alguien reporta y le dice al médico, la señora está demorando mucho, su parto se ha prolongado, a ver, muéstrame en el partograma, y con una sola mirada se puede decir que estamos dentro del tiempo o ya nos hemos pasado, pudiendo identificar rápidamente los patrones de distocia. Y podemos determinar, el problema es dinámica, porque está registrando en la dinámica, es 1 en 10, 2 en 10, que no corresponde a una fase activa. O si es que ha registrado una buena dinámica de 4 en 10, con buena intensidad, buena duración, el problema no es la dinámica. Ojo, de repente no ha habido una adecuada evaluación pélvica o hay distocias fetales. Y nos permite el partograma eliminar notas clínicas en prosa. Un adecuado registro de partograma debe disminuir el uso de oxitocina, el trabajo de parto prolongado, la sepsis postparto por las manipulaciones que puedan hacerse y las cesáreas por sospecha de DCP. Entonces, este partograma que en nuestro país es utilizado, el modificado por la OMS, ¿no? Todos los centros obstétricos y todos los establecimientos que manejan procesos de parto deben de tener este instrumento y tiene que ser registrado en el momento con los datos precisos, los datos generales, historia clínica, fecha de ingreso, membranas íntegras o rotas, y registrar la frecuencia cardíaca fetal. Aquí en los recuadros, la frecuencia cardíaca puede ir desde 80 hasta 200, y cada 30 minutos escuchamos los latidos fetales, colocamos un punto y posteriormente ya vamos uniendo los puntos que nos va a indicar cómo ha ido esta frecuencia cardíaca fetal. Y tenemos una región donde registramos la dilatación cervical. Y quizás esta es la parte central, porque en esta sección donde se registra la dilatación hay 2 líneas. Hay una línea de alerta y una línea de acción. Evalúe en cada examen vaginal y marque con una X en la hora que corresponde. Marque a partir de los 4 centímetros de dilatación en el partograma de la OMS. Marcamos entonces con una X la dilatación.
Si es que la señora llegó con 4 centímetros, empezamos al inicio de la gráfica con 4. Si la señora llegó a los 6 centímetros, dejamos espacio de 2 horas y empezamos a los 6 centímetros, pero a partir de ahí, la curva que está siguiendo el trabajo de parto de esta mujer tiene que ser ideal, es decir, tiene que coincidir con la línea de alerta o estar a su izquierda. Si pasa hacia la derecha de la línea de alerta, significa no está yendo bien el parto, reevalúa todo, alerta, alerta, reevalúa todo y corrige lo que se pueda corregir. No podemos permitir que la curva real del trabajo de parto, lo que está sucediendo con la señora, se pase tanto a la derecha, donde ya está la curva de acción. Ese espacio entre alerta y acción, que son 4 horas, debe de permitir para identificar las desviaciones del trabajo de parto y corregirlas, de tal manera que si no progresa la dilatación y nos hemos pasado ya hacia la derecha de la curva de acción, significa lo que dice la palabra, acción, decide ya no da para parto vaginal y esto es vía alta. Sin embargo, en la práctica clínica vamos a observar muchas veces de que la línea pasó la de alerta a la derecha, pasó hacia la derecha de acción, hasta terminamos la hoja. E increíblemente ha habido profesionales que le han pegado un adicional para continuar con este partograma, ¿no? Es imposible. Se tiene que terminar ya cuando atraviese la línea de acción. Nos permite el partograma hacer un registro, no en prosa, sino solamente con una letra o un número, a la hora que evaluamos si las membranas están íntegras con una I, si están rotas con una R, si observamos el líquido puede ser claro C, meconial M, sanguinolento S. ¿Sí? Y en cuanto a moldeamiento, el moldeamiento que se da de los parietales que se colocan uno sobre otro parietal a través de la sutura sagital, si los parietales no están cabalgados, moldeamiento 1, si están cabalgados los parietales, pero es de fácil reducción, es 2, y si están muy cabalgados los parietales uno sobre otro, significa que la cabeza fetal está haciendo esfuerzo por reducir los diámetros, motivado por las contracciones uterinas, y muchas veces no logra, porque es muy grande la cabeza para la pelvis. Sería moldeamiento 3. El descenso del polo cefálico también tiene que ser evaluado. En el partograma se trabaja con los 5/5. Sin embargo, en la práctica clínica nosotros trabajamos con DELI, porque los 5/5 es evaluación, exploración de la mano, pero a través de la pared abdominal. Y esto en realidad no es muy preciso. Tendríamos que ser muy entrenados, que la mujer no tenga tejido adiposo, ¿no? Pero en la verdad no es nada práctico. Lo reemplazamos, la altura de presentación, a través del tacto vaginal con DELI. Número de horas y hora real. Debajo de las líneas de alerta y de acción hay un espacio para colocar el número de horas. Hora 1, hora 2, hora 3, y abajo colocamos la hora real, las 10, las 11, las 12. Contracciones uterinas. Tiene que registrarse también, de acuerdo a cómo estemos evaluando clínicamente, cada media hora. Vamos a llenar un cuadradito, si es que es 1 en 10, 2 en 10, 3, 4 en 5 en 10. Y aparte de la frecuencia debemos de pintar con puntitos si es que dura menos de 20 segundos, con líneas oblicuas si es que te dura entre 20 a 40 segundos, y lo pintamos bien oscurito si es que es mayor de 40 segundos. La mirada que nosotros hagamos a esta parte que corresponde a contracciones uterinas nos va a decir, ¿la dinámica está buena? ¿Hay hipodinamia? No progresa porque hay hipodinamia, hay que corregir este problema con oxitocina, o nos puede decir, tiene buena dinámica, 4 en 10, mayor de 40 segundos, y a pesar de eso no progresa. Si no progresa, a pesar de buena dinámica, el problema no es la dinámica, reevalúa pelvis, reevalúa el feto. La oxitocina, que se trabaja siempre al 1%, 10 unidades de oxitocina, un frasco de 1000, que se debe de empezar con goteo, ¿no? Regulable.
La literatura dice empiécese con 2 a 4 mil unidades, 4 a 8 gotas, con 1 a 2 mil unidades en realidad, 2 a 4 gotas. En la práctica clínica empezamos con 8 gotas. 8 gotas, vamos incrementando de 4 en 4, 12, 16, 20, 24, pudiendo llegar hasta 40 gotas, ¿no? Para el partograma, se nos solicita que el incremento del goteo sea cada 30 minutos. Debe registrarse en el partograma también en los fármacos que está recibiendo la mujer, los signos vitales, pulso, presión arterial y temperatura. Para pulso, el registro debe ser cada 30 minutos, para la presión arterial cada 4 minutos, 4 horas. Si se trata de una mujer hipertensa, debe de haber una hoja de registro aparte, ¿no? Para poder registrar de acuerdo a indicación médica cada hora o cada 30 minutos. La temperatura se señala, regístrese cada 2 horas. Regístrese también